Este texto ilustra la anarquía que prevalecía en Israel en aquel tiempo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto se repite varias veces en el libro de Jueces, como una perfecta excusa para cometer toda clase de males. La tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob, ya conocido a la fecha como Israel, era la tribu encargada del culto, los sacrificios y las ofrendas, por lo que suponemos que decir levita es decir alguien cercano a Jehová Dios. Pero la conducta de este levita no era nada religiosa. Esta es una historia de actos de suprema violencia, que aunque lamentablemente sí suceden en la actualidad, son censurados de los medios digitales y primordialmente de los visuales, por lo que no podemos pretender poner en este video imágenes alusivas al suceso. Leamos en Jueces 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndolo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar ahí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa.
Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por los huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Para suavizar un poco la anterior narración, quiero mencionar que después de conocer este acontecimiento, no he quedado para nada invitada a hacer a alguien modificar sus planes. ¿Cuántas veces este hombre intentó irse a su casa en una hora prudente? Mas por el ruego de su suegro postergó el regreso una y otra vez. Esto, aunado a la razón por la cual la mujer lo había dejado, nos deja conocer un poco el carácter ambivalente y poco serio de este caballero. Y así iniciamos el estudio de esta mujer que tuvo un fin tan trágico. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Concubinato. La sociedad israelita aceptaba que se tuviera concubinas, aun cuando esto no era conforme al plan original de Dios con respecto al matrimonio. Una concubina tenía los deberes, pero no los privilegios de una esposa, a pesar de que estaba legalmente atada a un hombre. Por lo general, ella y sus hijos no tenían los derechos de herencia que tenían la esposa y los hijos legítimos.
Su propósito principal era darle al hombre placer sexual, traer hijos adicionales y contribuir como ayuda para la casa. Las concubinas eran casi siempre prisioneras de guerra con otras naciones, pero también podían ser israelitas. La concubina es la mujer que tiene una relación sexual o sentimental, voluntaria o no, pero estable y generalmente similar a la del matrimonio con otra persona con la que está impedida de casarse por razones legales, económicas o sociales, en especial la esclava o sirvienta que cumple tareas sexuales. La mujer de la que hablamos no era una esclava porque regresó a la casa de su padre por decisión propia. Entonces posiblemente era una sirvienta y por eso vemos en varias ocasiones que aún se refiere a Levita como su señor. Por algún motivo, desde el principio de su relación con este levita, esta mujer no había sido merecedora para ser una esposa, sino que fue destinada a ocupar un lugar menor en la casa de este hombre. El concubinato era aceptado, pero también tenían que aceptar las consecuencias de este arreglo. Comúnmente el concubinato se daba por la incapacidad de la esposa de dar herederos al hombre. Así que muy probablemente este hombre tenía una esposa además de su concubina. Pero esta mujer tenía lo suyo. Parece que era muy independiente en sus decisiones. La Biblia dice, y su concubina le fue infiel y se fue de él a la casa de su padre a Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses. Ya hemos conocido a otra concubina que cometió el mismo error. Rubén fue y se acostó con Bila, que era concubina de su padre, dice en Génesis 35:22. No era una esposa, pero ella estaba sujeta a este hombre, así que no debió haber cometido infidelidad y mucho menos debió decidir volverse a la casa de su padre como que no tuviera a quien rendir cuentas. Sé que esto parece difícil de asimilar, más que todo basándonos en la realidad en que vivimos, en la que la mujer es dueña de sí misma, de sus actos, sus decisiones y por consiguiente de las consecuencias de estas decisiones. Ella fue infiel, pero el otro hombre con el cual había cometido el acto no tenía ningún derecho a tomarla por mujer. Así que supongamos que al descubrir el levita aquella infidelidad, la cosa se puso color de hormiga para esta mujer, quien no encontró mejor solución que volver a la casa de su padre. Aunque no fuera una esposa, ella debía esperar la decisión del hombre respecto de su relación. Según la ley de Moisés, esta mujer hubiera sido apedreada por su adulterio. En Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero no había rey en Israel y por eso cada uno hacía lo que bien le parecía. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Parece haber aquí un corto paso de tiempo entre el día en que ella se fue y el día en que el levita decidió ir por ella. Anteriormente se nos dijo que la mujer se había quedado con su padre ya 4 meses. Así que este hombre extrañó a su mujer por algún tiempo antes de decidir que mejor sí la quería de regreso.
El padre de la joven salió a recibirle gozoso, gozoso por ver que su hija estaría reconciliada con su marido. Después de algún tiempo con el padre de la concubina, salieron para regresar a Gabaa. Y es aquí donde la historia romántica se convierte en pesadilla. Si hubieran salido a una hora apropiada, si hubieran buscado hospedaje en Jerusalén, habrían evitado la catástrofe que ocurrió en Gabaa. El levita dijo: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de la casa de Israel. Pero a veces la conducta de los extranjeros es más aceptable que la conducta de los israelitas. Y se apartaron del camino para entrar a pasar la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Los de Gabaa desobedecieron la ley de Moisés con respecto a la hospitalidad. Pero como ya han dicho muchas veces, no había rey, no había a quien dar cuenta de sus actos. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. La palabra conocer en este contexto significa tener relación sexual. Eran idénticos con los de Sodoma y Gomorra. Tal conducta revela la decadencia que experimentaron las costumbres en este periodo. Su petición fue la misma hecha por los hombres que rodearon a la casa de Lot en Génesis 19:5. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. El dueño de la casa intentó entregar a las indefensas mujeres para que fuesen sometidas a brutales abusos. Humilladlas. Eufemismo empleado para indicar a los hombres que podían abusarlas sexualmente. La sugerencia de este hombre de ofrecer a su hija virgen a estos hombres tan perversos nos hace jalarnos de los pelos, porque un extremo es el de los habitantes de aquel lugar que no tenían ni la más mínima conciencia de hospitalidad, y otro extremo es querer cuidar tanto a tu huésped como para sacrificar la virginidad de tu hija para lograrlo. Ya vimos un ofrecimiento similar en una escena anterior cuando Lot ofreció a sus hijas vírgenes en lugar de los ángeles que habían entrado a su casa. Pero ¿a qué se debía esta lógica tan poco lógica para nosotros? Tomemos en cuenta que una vez que se toman prisioneros, comienza la espiral de crueldad que progresa hacia la violación o innumerables formas de tortura física y psicológica, utilizando el sexo como arma, ya sea a través de la humillación, la flagelación genital, la penetración de objetos, el incesto forzado, la castración e incluso la esterilización, explica Osorio, quien aporta su trabajo a la investigación sobre violencia sexual en conflictos en la Universidad de Lovaina en Bélgica. El objetivo, como en todas las batallas, es deshumanizar al hombre y despojarlo de su orgullo con la humillación. Esto es que al considerar a otro un rival, la petición de sácalo para que lo conozcamos no es una petición romántica para intimar con aquel hombre. Ellos querían conocer al hombre rico que había entrado en aquella casa. Con ellos iba también el siervo de Levita, pero ellos no dijeron saca a los hombres,
sino al hombre, al rico, al que se supone más especial que nosotros, porque tenemos que demostrarle que somos superiores a él. Poseer sexualmente contra la voluntad es la máxima muestra de superioridad que se puede hacer contra otra persona. Esto se solía ver en las guerras antiguas como: soy tan superior a ti que te uso para desahogar mi necesidad más básica y primitiva, y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Bajo el pensamiento de que la mujer no era más que una posesión para el hombre, y en especial aquella mujer de levita, que desde el principio no pudo ser honrada como esposa y además ya había infringido las normas del matrimonio siendo infiel, lo más sencillo era que el hombre mantuviera su poder frente a aquellos corruptos, no permitiendo que ellos lo humillaran a él para su satisfacción. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Hablando de hombres perversos, ¿eran estos peores que el hombre que entregó a su propia concubina a ellos para abusarla sexualmente hasta matarla? Esta mujer fue usada por el hombre que se había mostrado tan romántico durante unos días atrás, perdonando su infidelidad y yendo por ella a la casa de su padre, rogándole, suplicándole que volviera. Seguramente dijo que la amaba tanto, que la vida no era igual sin ella, que la casa se sentía tan sola sin ella. Dejando atrás todas aquellas muestras de cariño, la usó como su propiedad para salvar su integridad. La sacó. De un empujón la entregó a los hombres que estaban a la puerta y se fue a dormir tranquilamente. El versículo 27 dice: y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino tranquilamente, como que nada ha pasado. ¡Qué corazón tan frío el de este hombre! Él no tenía ninguna intención de buscarla. Lo que haya pasado con ella aquella noche no era de su interés. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. De casualidad, esta pobre mujer, arrastrándose en sus últimos momentos, intentó llegar de alguna manera a su señor. Ni siquiera tuvo aliento para tocar la puerta. Y he aquí la manifestación más escalofriante del amor que este hombre sentía por su mujer. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Nada de intentar curar sus heridas, nada de lo siento, perdóname, cuánto mal te han hecho por mi culpa, nada de eso. Este hombre dijo: a lo hecho pecho, levántate y vámonos. La vida sigue, aquí no ha pasado nada. Sinceramente, encuentro más terrible de entender la actitud de este hombre frente a los guiñapos de mujer que tenía enfrente que la actitud de los corruptos que le habían hecho el daño físico. No puedo interpretar esta parte del acontecimiento de ninguna manera que no sea diciendo: este hombre, este levita, no era más que un desgraciado, un maldito ser humano. Perdón por mis palabras, no son ni cerca de lo que quisiera decir de él. Pienso que más que los benjamitas, es de los peores seres humanos de los que encontramos en la Biblia. Y me recuerda a muchos casos de violencia intrafamiliar, cuando la mujer está rota, quebrada por las acciones del marido, y él actúa como si nada. Levántate y vámonos. El maltrato ya pasó. La vida sigue. Eso fue ayer.
Encuentro tanta frialdad en la actitud de este hombre que siento lástima por esta pobre mujer, no solo por lo que los benjamitas le hicieron pasar, sino por la actitud de aquel hombre que recién unas horas antes le daba tantas muestras de amor y de un momento al otro ella es menos que uno de sus asnos. La arroja a aquellos hombres y luego en su último momento no recibió de él ni siquiera la más mínima muestra de preocupación. He aquí la mujer, su concubina está tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Quisiera poder fijar en nuestras mentes la imagen de esta mujer, intentando llegar a la casa para dar su último aliento en los brazos de su amor, pero las fuerzas no se lo permitieron. Quisiera despotricar mucho más sobre este hombre, pero continuemos. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Por lo menos no la dejó tirada como un animal. Pensaríamos que intentará darle un lugar digno para su sepultura. Pero lo que sucede después es aún más tormentoso. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por los huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. ¿Por qué dividirla en 12 pedazos y enviarlos a las 12 tribus? Esto bien ilustra la importancia del papel del gobierno. Romanos 13 explica que el gobierno civil es de Dios y siendo de Dios, desde luego es indispensable tenerlo. Lo que hace este levita ilustra la desesperación de la gente cuando no hay gobierno civil. Él hizo esto para hacer pública la conducta escandalosa de los hombres perversos. Y lo hace no solamente para informar, sino también para protestar de la tal conducta. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. La historia de esta mujer es profundamente triste. Fue entregada y tomada sin que se tuvieran en cuenta sus deseos. No tuvo voz sino hasta que los trozos de su cadáver pudieron finalmente hablar sobre su muerte. Y con todo, los trozos contaron la historia de Levita y no la de ella misma. Esta historia es aterradora y ofensiva. Los comentaristas han llegado a la conclusión de que cuando los hombres ofrecieron las mujeres a los violadores, no era una simple cuestión de autoprotección, sino un intento por evitar el pecado de las relaciones sexuales antinaturales. Se consideraba que era peor que se violara a los hombres, porque en parte las mujeres tenían menos valor y también porque en la violación de las mujeres la relación sexual eran al menos naturales. Esta perspectiva hace que sus acciones sean comprensibles, aunque no excusables. Este pasaje no tiene nada de inspirador. Y muy convenientemente podemos preguntarnos, Señor Dios Todopoderoso, ¿por qué nos has atormentado permitiendo que esta historia se conservara hasta nosotros? Hubiera sido mejor no haber sabido de este suceso. Más aún porque lo dramático del evento no terminó aquí. Posteriormente, los benjamitas casi fueron exterminados. Y luego, para remediar este acto, otra familia también fue acabada para tomar de ellos mujeres para los benjamitas, ya que todas las tribus habían jurado no mezclarse con ellos. Entonces un mal trajo uno más grande y luego uno peor.
Pero el caso de esta mujer me recuerda mucho a tantos casos de violencia que se sufren en la actualidad. Considero que este es uno de los pocos escritos en los que no puedo disculpar de alguna manera lo sucedido. Los benjamitas fueron unos delincuentes, pero el marido de esta mujer no fue menos que ellos. ¿Cuántas mujeres conocemos en la actualidad que generan movimientos de concientización sobre el maltrato y la violencia hasta cuando resultan muertas a manos de su pareja? Yo no puedo imaginar que la forma déspota y fría en que este hombre trató a su mujer surgió por la presión de aquellos hombres. Más bien supongo que el hombre amable, tierno, suplicante de amor, capaz de perdonar la infidelidad de su mujer, fue una máscara que usó mientras la hacía volver a casa. Al igual que sucede en la actualidad, ha habido comentaristas bíblicos que dijeron que esta mujer se merecía morir de esta forma, porque había cometido adulterio y el castigo para el adulterio era la muerte. Y así juzgamos muchas veces. Lo que le pasó es por esto o por aquello que hizo. Quitemos esta forma de juzgar de nuestra mente. Ninguna mujer se merece un marido frívolo y cruel como este levita. Ninguna mujer se merece ser arrojada a estos hombres y ser tratada como un objeto. Ninguna mujer se merece ser usada como lo fue esta. Y sobre todo, ninguna mujer se merece ser el estandarte para que otros que no velaron por su bienestar en su momento la utilicen para abanderar movimientos de venganza. En la actualidad somos capaces de dar grandes cantidades de dinero a los familiares de una víctima de maltrato. Se crean organizaciones de apoyo y divulgación usando los pedazos que han quedado de aquellas mujeres que han sido maltratadas como lo fue esta mujer. Preguntémonos, ¿qué podemos hacer o qué estamos dispuestos a hacer si una mujer nos pide ayuda para salirse de la casa en que sufre maltrato? O si estamos dispuestos a recaudar fondos para ayudar a estas mujeres a sostener a sus hijos. Difícilmente lo haremos, pero al faltar ella, no dudaremos en usarla como bandera de algún movimiento. No somos mejores que aquellos benjamitas y no somos mejores que este levita. Sé que este tema tomó un tinte distinto al que suelen tener las demás biografías, pero considero que esta sí es de las pocas mujeres en la Biblia en las que puedo encontrar maltrato y violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer y no considerársele más que una propiedad del hombre. Y bueno, terminamos así con esta mujer de la Biblia, la pobre mujer que se había escapado a la casa de su padre, pero decidió volver solo para encontrar la muerte de la manera más cruel que podemos pensar. Gracias por escuchar, bendiciones, hasta pronto si Dios lo permite.